Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe, un paso más de fe, un paso más de amor. Adelante hermanos, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe, un paso más de fe, un paso más de amor. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, a este 19 tiempo ordinario, 19 domingo del tiempo ordinario. Queremos unirnos a tus necesidades, a tus súplicas, a tus deseos allá en tu casa, donde estás, en el hospital, en la cama, en esta realidad tal vez de un hogar, de personas adultas, o simplemente en tus circunstancias propias, a través del internet también que nos ven. A todos ustedes los saludamos con mucho cariño y nos unimos a sus oraciones desde aquí, desde la parroquia de San Bonifacio, en el sur de la Florida, en la arquidiócesis de Miami, en Pembroke Pines. Hermanos y hermanas, saludemos al buen Dios, al Dios que nos da la vida y el amor y que en este día quiere celebrar con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, del amor y de la misericordia, que en Cristo Jesús nuestro Señor se nos revela y se nos manifiesta como un Dios de amor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y hermanos, el Señor nos concede la gracia de sanar las heridas de nuestro corazón, de sanar las situaciones que tal vez nos están anquilosando, haciendo que nos quedemos tal vez rezagados y que no avancemos ni en las relaciones, ni que avancemos tampoco en todo lo que Dios nos ha confiado. Y que tristemente esto se da porque no tenemos el corazón limpio, no tenemos el alma reconciliada. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos perdone de todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo,
glorifiquemos a nuestro Señor. Gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos por tu inmensa gloria. Mil gracias te damos. Gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Al Rey de los cielos, Padre poderoso, y a su único Hijo, Cordero glorioso. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que hacía temblar las montañas y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor.
Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser excluido de la compañía de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo a sus discípulos subir a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas lo sacudían porque el viento era contrario.
A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos da la gracia y la posibilidad de continuar reflexionando de una manera muy especial en la palabra que en este tiempo ilumina nuestras vidas y que nos enseña verdaderamente el camino para la unidad verdadera a aquel que nos ama, a aquel que nos guía, a aquel que nos enseña, que nos educa, cómo deben ser nuestras actitudes frente a la vida, cómo debemos responder frente a todas las situaciones y cómo debe ser nuestra actitud incluso frente a Dios. En la primera lectura hemos escuchado el acontecimiento de Elías, que llegó al Oreb, al monte de Dios, y se metió en una cueva donde pasó la noche. Esta figura de el Elías orante es la misma figura que el Evangelio nos muestra precisamente en el contexto del encuentro de Jesús, que también se fue a orar. Se subió a una montaña y estuvo orando toda la noche. Eso nos revela que el hombre, necesariamente el ser humano, necesita de Dios. Es decir, no puede vivir sin Dios. Para el reto de cada día necesito acudir a Dios, necesito entrar en Dios, en la intimidad de Dios. Y necesito estar con Él en un encuentro profundo que fortalezca mi ser, que fortalezca mi alma, que me capacite para poder salir a la vida a afrontar todas las exigencias que ellas tienen. Qué importante es, queridos hermanos, que escuchemos esa voz de Dios que nos lleva a la intimidad y que nos lleva precisamente a un encuentro profundo. Dice la palabra que el Señor le dijo a Elías: sal y ponte en pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Esta palabra tiene mucho que ver con, efectivamente, todos estamos llamados y necesitamos salir de nosotros mismos, salir de nuestras posturas tal vez anquilosadas, salir y movernos hacia Dios, salir a la voz de Dios, es decir, dejarnos guiar por la voz de Dios. Cuando Dios dice sal, está tratando de decirme a mí, es decir, déjate guiar por mí, déjate mover por mí, porque puede ser que, mire, la cueva como tal de Elías puede ser una experiencia buena cuando es un encuentro con Dios, pero cuando ya esa cueva no es una actitud de escucha la voz de Dios, cuando esa intimidad ya no es una escucha la voz de Dios, puede que se convierta en mi propia cárcel o en mi propia confusión. Hay mucha gente que vive en su cueva y literalmente vive encerrado en sí mismo, egoístamente, y lastimosamente no puede ver el horizonte. Y es importante que cada uno de nosotros sepa valorar y sepa descubrir y discernir realmente dónde es que está, dónde es que estoy, es decir, cuál es la situación real de mi vida, dónde es que me encuentro yo realmente. Es decir, yo no me puedo quedar encerrado ni en mi yo, ni en mis caprichos, ni en mis criterios vanos, ni en mis ideas
fija. Yo no me puedo quedar rumiando lo malo, no me puedo quedar encerrado en mí mismo, no me puedo aislar, no puedo hacer de mi vida lastimosamente una experiencia de disgregación, de aislamiento. Eso no es bueno. Es importante que yo me sepa integrar. Sal, dice Dios. Acuérdense precisamente a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. La familia es buena, pero hay momentos en que Dios dice sal de tus circunstancias. Hoy el Señor le dice a Elías, sal, porque voy a pasar. El Señor va a pasar, voy a pasar por tu vida. Igual se lo dice a Abraham, sal, porque me voy a manifestar. Es decir, cada uno de nosotros debe aprender a escuchar la voz de Dios cuando le invita a salir. Sal de tu pecado, sal de tu capricho, sal de tu terquedad, sal de cualquier situación en la que te quedaste anquilosado, te quedaste anquilosada, te quedaste ahí y lastimosamente no permites que sea Dios el que te mueva, sino tu orgullo, tu yo, tu soberbia, tal vez tu rencor, tu vanidad o tantas cosas que te hunden y sencillamente te hacen perder el horizonte de la vida. La vida continúa. Uno no se puede quedar velando muertos. Por eso dicen, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ustedes síganme, dice el Señor. Salga que voy a pasar, salga. Y Elías sale. Todos los acontecimientos que Elías comienza a mirar. Elías tiene que estar pendientes del paso de Dios. Y dice que vino un huracán violento que hacía temblar las montañas y hacía trizas las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en ese viento fuerte. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en ese terremoto. Y después del terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto y salió afuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva. La voz, ¿por qué la brisa suave y tenue? Porque Dios es profundamente respetuoso, profundamente delicado, profundamente, es decir, Él nos enseña con su actitud el hecho mismo de que Él no arrasa, no destruye, sino que al contrario, se manifiesta en la delicadeza de la vida. Es un Dios delicado. Se ratifica precisamente en el Evangelio. Jesús pasa toda la noche orando, viene, hay una fuerza en la naturaleza, una fuerza devoradora que está afectando en ese momento la creación, y Jesús se aparece en medio de esta situación. Dice que los apóstoles comienzan a mirarlo y ellos piensan, es un fantasma. Pero es el paso de Dios, es la llegada de Dios a mi vida. Es el Dios que viene, es el Dios que aparece en el entorno de mi vida, es el Dios que se adentra en mi vida, se me manifiesta en mi vida. Es una manifestación, si conjugamos las dos lecturas, una manifestación del Dios que es delicado, del Dios que viene, pero respetándome, pero que quiere manifestarse en mí, que quiere obrar en mí, que quiere revelarse en mí. Hay gente que dice, yo nunca he sentido a Dios, yo nunca he visto a Dios, yo no entiendo a Dios. Bueno, pero es que usted nunca ha tenido actitud de encuentro, usted nunca ha tenido actitud de recepción, usted nunca ha tenido actitud de apertura, usted no la tiene. Lastimosamente, ¿cómo se le va a manifestar Dios si usted, cuando Dios quiere manifestarse a usted lo malinterpreta? Mire la actitud de los apóstoles y la actitud de Elías. Los apóstoles comenzaron a especular, es un fantasma. Claro, es que cuando uno ve la manifestación de Dios, en la vida de uno puede sonar extraña, ¿no? Puede sonar, incluso los miedos, hasta los miedos de la infancia se pueden manifestar. Miedo a, bueno, Pedro, todos comienzan a agitarse y Jesús les grita, tranquilos y no teman, que soy yo. Esa expresión es tan bella. Tengan calma, otras narraciones dicen, tengan paz, tranquilos, soy yo. Así, no nos confundamos, es Dios el que actúa en nuestras vidas. Cuando haya esa manifestación amorosísima, es Dios el que quiere estar cerca de nosotros, soy yo. El apóstol Pedro, que es impulsivo,
Le expresa: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti, caminando sobre el agua. Jesús con naturaleza le dice: ven, ven, no hay problema, ven. Y dice que Pedro se levanta, se baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Dios nos invita a caminar en pos de Él, pero al sentir las contrariedades de la vida, muchas veces nosotros salimos corriendo, a refugiarnos, no sé, tal vez en qué. Retiramos la mirada de Jesús, retiramos la mirada de la fe, de la confianza. De hecho, mucha gente solamente viene a misa. En la misa hasta suspira, dice: qué maravilloso la misa. Sale de la misa y retira la mirada de Dios. E inmediatamente las circunstancias de la vida le agobian y se hunde. Qué pesar, queridos hermanos, que tengamos una memoria tan corta. Tenemos memoria de gallina. Las gallinas no se acuerdan de nada. Hay gente que anda como... ¿Usted ha visto caminar una gallina? Qué bueno que lo haga. Mire una gallina y verá que cómo camina. Ellas siempre caminan de aquí para allá y nunca tienen un sentido directo hacia. Qué importante es que nosotros no perdamos el horizonte, no perdamos el norte y vayamos hacia Dios. Y no se nos olvide las promesas de un Dios que se ha comprometido con nuestra vida. Es un Dios que verdaderamente se ha declarado a nuestro favor y que quiere estar con nosotros y que quiere revelarse en nosotros y que quiere manifestarse en nosotros. Y Jesús le dice claramente a Pedro cuando se hunde, casi que es un clamor, casi que es un hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Porque se hundió en su desesperanza, se hundió en su realidad, se hundió en su confusión. Hombre de poca fe. Así nos dice Dios cuando en este caminar de la vida nosotros desesperamos. No hay por qué desesperar. Si la palabra, si Él lo ha prometido, yo voy a estar contigo. Hombre de poca fe. Mire la actitud del apóstol Pablo. Quisiera yo incluso que me pasara lo que fuera con tal de salvar a los otros, pero mi esperanza está puesta en el Salvador. Es la madurez de la fe, es la fe madura de aquel hombre que sabiendo lo que tiene que sufrir, aunque me toque sufrir, yo lo hago, yo sufro si es necesario. Es una actitud muy diferente. La actitud de Pedro, bueno, tal vez es la actitud vacilante de muchos de nosotros, es la actitud, pero a Pablo no lo vemos vacilando, a Pablo lo vemos al contrario, certero. Es el hombre de la certeza permanente frente a cualquier dificultad, frente a cualquier contradicción. Es el hombre de la fe que permanentemente está, lo muerden las serpientes, naufraga en el mar, suceda lo que suceda, y él está recio en su fe, recto en su fe, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice él. ¿Y qué podrá separarme del amor de Dios? Si en Cristo descansa mi alma, en Él puedo todas las cosas. A esa certeza de la fe hoy están confrontados la ambivalencia, la ambigüedad de Pedro, que en un momento determinado se deja atemorizar, y la certeza de Pablo, que puede decir con claridad, Dios no me falla, Dios está conmigo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, yo les invito a que hoy levantemos la mirada hacia Jesús. No retires la mirada de Jesús. Y levantando la mirada hacia Jesús, visualices el paso de Él por tu vida. Dios pasa por tu vida para sanarte, para bendecirte y para manifestarse en ti. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el reino de Dios la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Las penas y las tribulaciones de este mundo no pueden prevalecer contra los que tienen fe en el plan de Dios. Nuestra respuesta será: fortalece, Señor, nuestra fe. Fortalece, Señor, nuestra fe. Por todos los ministros de nuestra Iglesia sacudidas por las dudas, la soledad y el miedo, oremos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Para los que desempeñan algún servicio de gobierno, sean solícitos en responder a las demandas de los ciudadanos, oremos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Por todas las personas como Elías, se esfuerzan por escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad, oremos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Por cuantos han muerto y los que han iniciado la etapa final de su peregrinación al cielo, oremos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. En un momento de silencio, oramos por las intenciones personales. Roguemos al Señor. Fortalece, Señor, nuestra fe. Señor Jesucristo, tú le mandaste a Pedro a ir hacia ti sobre las aguas. Y aunque era débil su fe, no lo dejaste zozobrar, sino que lo asististe y lo renovaste en la confianza. Llévanos en tu mano cuando flaquee nuestra fe. Intercede por nosotros, ahora y siempre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos nuestra ofrenda al Señor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después
vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza. Santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu iglesia que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos y proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, nuestro Obispo Tomás y su auxiliar Pedro. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos ha enseñado a poner nuestra mirada solamente en Él y no retirarla por ningún motivo. Digamos con fe como Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de las dudas, de la desconfianza. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginar la razón de su amor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Oh Cordero de Dios,
Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a recibirle. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden desde ya para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. Qué bello es poder ver a todos en comunión en la presencia de Dios. Todos en uno en Jesús, en mente y espíritu, cantando para el Señor. Unánimes juntos de estar a Cristo Jesús celebrar, la trompeta de sonar. En una nube bajará, a su iglesia levantará, con él yo me iré a morar. Qué bello es poder ver a todos en comunión en la presencia de Dios. Gracias a ese buen Dios, al Dios de tu vida, de tu corazón, de tu alma y de tu mente. A ese Dios que se manifiesta en ti, que con infinito amor te sostiene en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas de tu vida. En medio de las realidades más difíciles, no te mires a ti misma, no te mires a ti mismo, no sería sensato. Hay que mirar a Dios, hay que salir al encuentro de Dios, hay que buscarlo. Por eso dile a Dios, bendice mi búsqueda de ti, Señor, mi deseo de encontrarte. Que como Pedro camine y vaya hacia ti, pero que no retire la mirada de ti. Que más bien como Pablo, Señor, después de que te mire, nunca más vuelva a retirar la mirada, sino que al contrario, encuentre mi fortaleza en ti. Absolutamente toda mi certeza en ti, Señor. Que nada me haga temblar, que nada me haga resbalar, Señor, sino que mi vida se fortalezca cada día más. Pídele al Señor, en medio de toda dificultad, en medio de toda prueba. Dile al buen Dios, Señor, manifiéstate en mi vida, obra tú en mi vida. Líbrame del miedo. Y al contrario, dame la gracia de creer, de creer. Tú le dijiste a Pedro, hombre de poca fe. Pues yo, Señor, quiero aprender de los errores también de Pedro. Y no quiero ser una mujer o un hombre de poca fe. Al contrario, dile, Señor, yo quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe. Dame la certeza de tu amor, Señor. Aquí donde estoy, en mi cama,
en el hospital, en la cárcel, en cualquier situación en la que esté, Señor, dame fe. Hace poco un jovencito se me acercó de 21 años y me dijo, hasta hace una semana estuve en la cárcel, Padre, pero estando en la cárcel me arrodillé y le dije a Dios, Señor, me equivoqué y por mis errores estoy aquí. Líbrame de mis errores, sáname y libérame, Señor. Y dice, Padre, casi inmediatamente me liberaron. Y hoy he venido a darle gracias. Gracias a Dios porque me liberó y no quiero hacer nada más en mi vida, sino su voluntad. Jovencito de 21 años. Y qué belleza. Hay que aprender, queridos hermanos, a eso. Hay que aprender a decirle al Señor, como ese joven le dijo en medio de su dificultad, Señor, sosténme, libérame tú, sáname, bendíceme. Amén. Amén. Oremos. Que la comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden una vez más, queridos hermanos y hermanas, aquí en la parroquia de San Bonifacio en Pembroke Pines, en la arquidiócesis de Miami, en el sur de la Florida, oramos por ti, por tus necesidades y llegamos a tu casa con este mensaje de amor y de esperanza. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.